a la reunión de ahora, entonces Muy bien, muchas vamos a gracias. escuchar los proyectos que están realizando a favor de la educación. Claro que sí. Estamos recibiendo, ya se están incorporando. A las 5 comenzamos puntual. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes Armin, un gusto saludarte a los tiempos. Hola, Marifenia, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien Armin, ¿qué tal año nuevo? Bueno, gracias a Dios todo bien. Esperemos que sea mejor que el año pasado. No, va a ser Armin, qué gusto volver a ver nuevamente. Armin, está presente aquí la señora rectora de la Unidad Educativa Luis Cordero, a quien le damos la bienvenida y pues ella desea hoy día participar al menos el inicio del taller, como ella desee, ella considere, y quería presentarte a Armin, ¿sí? Es la magíster Mónica Vélez. Gracias, Eugenita. Sí, ya hace un momento ya saludamos. Muchas gracias por la invitación. Sí. Qué bueno, qué bueno. Yo como todavía no podía, algún problema de internet no me permitía entrar, pero qué bueno que ya hayan saludado, Moniquita. Me alegro, me alegro. Gracias, más bien. Ahí estoy pendiente para apoyarles ahí en cualquier cosa que se pueda. Muchas gracias, Moniquita. Muchas gracias por su presencia. Yo quisiera a los chicos, por favor, si pueden abrir las cámaras, Emily, Fernanda, Ru, David, Diana, Wendy, Paula. Por favor, sí, me gustaría que estén con las cámaras prendidas. Buenas tardes con todos. Hola, buenas tardes. Sí, ya son las 5, ya comencé. Sí, ustedes saben que el taller requiere que estemos interactuando y estemos presentes en la clase. Sí, por favor, les pido. No quisiera que nadie me apague las cámaras. Bueno, ustedes ya conocen el sistema de trabajo con Armin y pues dejo la palabra a Armin, que es el protagonista del taller. Bueno, agradecerles realmente todo el trabajo que hicieron en el mes de diciembre. Bueno, todos llenaron la encuesta que les pasé, y de los 18 que están anotados en el taller, solo uno dijo que no podía continuar, así que estamos la inmensa mayoría de los que estábamos en diciembre. Entonces, bueno, decidimos continuar el taller con una sesión mensual, al menos hasta el mes de julio. Igual después de julio vamos a ir viendo, seguían 6 sesiones desde enero, ¿no? Hasta el mes de julio. Ahora, bueno, habíamos conversado en las sesiones del mes de diciembre, estuvimos analizando en cada ocasión un cuento que vinculaba de gran manera la literatura y la historia, y entonces estábamos viendo cómo dos autores, que fue Manuel J. Calle, un autor ecuatoriano, y Will Cuppy, un autor estadounidense, cómo habían trazado estrategias para llevar a cabo relatos de corte histórico. Y habíamos visto también las estrategias narrativas que utilizaron, ¿no? O sea, desde el punto de vista historiográfico y en gran parte desde el punto de vista literario. Y vimos cómo la literatura, en gran medida, les estoy dando entrada a los que se están uniendo, la literatura en gran medida lo que hacía era apropiarse de determinadas historias y recrearlas. Y había un grado de ficcionalidad en cada una de esas historias, y que en el caso de Will Cuppy lo hacía desde el humor, y en el caso de Manuel J. Calle lo hacía desde la emoción, ¿no? Como parte del trabajo que hicimos en diciembre, también les había comentado y ofrecido que si tenían interés en escribir algunas historias propias de ustedes, las podíamos compartir acá, y en función de eso estuvimos dando algunas herramientas de tipo, digamos, de tipo literario, de tipo creativo, ¿no? Ahora bien, la idea en estas sesiones que vamos a trabajar una vez al mes, podemos hacer
en primera instancia una continuidad del trabajo que veníamos haciendo. Para el día de hoy les tengo un cuento que de hecho, bueno, es un capítulo de una novela, pero funciona como un cuento independiente, ya lo van a ver. Y también me gustaría, si es que tienen algunas historias preparadas. La profesora María Eugenia estuvo participando en un taller de creación de cuentos que tuve el gusto de impartir también, y en ese taller hicimos algunas dinámicas de creación. ¿Qué sucede? Que esas dinámicas de creación, a mi juicio, ya no se ajustaban mucho a la forma de escribir de la narrativa histórica, porque eran dinámicas más enfocadas hacia la creación, digamos, de obras de corte no realista. O sea, no necesariamente fantástico, pero sí no de corte realista, como el caso de historia. En historia, cuando trabajamos un relato de corte histórico, nos atenemos a la realidad y ya vimos los diferentes grados de apego a la realidad o de desviación y de, digamos, recreación literaria, ¿no? Entonces, si de pronto algunas, creo que están todas chicas, está David también por acá, si de pronto alguien tiene alguna historia que comentarnos, que haya ido trabajando, me gustaría saberlo, me lo puede escribir al chat, y de lo contrario vamos a pasar a hacer esta lectura del día de hoy. Sí, por primera, Armin, claro. Armin, yo sí podría un momentito, mira, y sí me gustaría establecer el horario que vamos a trabajar con los chicos, conversar con ellos si están de acuerdo y sobre todo yo les había sugerido a ellos que lo que me gustaría en el taller es realmente tender a trabajar sobre la narrativa vinculada a la historia. Es decir, aquí, por ejemplo, en la provincia del Cañar no vemos mucho que se escriba, por ejemplo, cuentos sobre la historia misma del cantón y la provincia. Sí, en el que se resalte los personajes para conocer a determinados personajes a través del cuento, ¿no? Puede ser la ficción, no puede ser la ficción, pero conocer a esos personajes. Entonces, yo te había comentado antes que esa era mi intención, ¿no? Yo trabajo con los chicos en historia, pero he visto que no conocen mucho a personajes históricos de la provincia del Cañar. Entonces, nosotros estaríamos preparando, Armin, para el mes de abril, por ejemplo, sería lindo que ellos ya tengan su cuento. Y yo había conversado ahora con el director de la editorial Centro de Estudios para América Latina, Moniquita le conoce también a José Manuel Castellanos, una linda persona, y él me dijo a mí que encantado de la vida, él nos puede publicar el libro de cuentos en la editorial de Centro de Estudios para América Latina. Entonces, allí ya hay esa oportunidad para que formemos un texto, un libro, por ejemplo, para abril. Sería maravilloso que ellos puedan ya sacar el cuento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé si están de acuerdo, chicos, o no. Quisiera también escucharles a ellos. Ah, Sí, Lisa, yo sí estoy de Eugenita, acuerdo. bienvenida, bienvenida. A ver, miren, un poco para orientar lo que la profe María Eugenia estaba conversando. Tienen una oportunidad de oro en sus manos, o sea, casi nadie tiene la posibilidad de publicar un libro, digamos, desde ser un desconocido, ¿no? Desde ser un autor joven. Tienen una posibilidad de oro en sus manos de poder lanzar una publicación con una editorial, además de bastante prestigio y que está dispuesta a colaborar. Entonces, no dejen pasar esa oportunidad, es mi recomendación. Ahora bien, desde ese punto hemos estado viendo estrategias de cómo utilizar la literatura para crear historias. Y en la parte de trabajo que les ha correspondido a ustedes es buscar una historia que les pueda motivar. Yo creo, profe María Eugenia, que quizá la mejor forma de lograrlo, de lograr el objetivo de que en abril tengan escritos sus cuentos, es de alguna manera con una orientación mayor. ¿A qué me refiero? O sea, definitivamente las investigaciones individuales hasta este momento no han arrojado ningún tema, salvo creo que David, que nos trajo un tema que no era propiamente de la comunidad, pero un tema sobre historia. Pero si queremos que sea un cuento de cada uno relacionado con la historia, estaría muy interesante si es que desde el punto de vista de los profesores de historia de la escuela podemos hacer una propuesta de qué personajes históricos, qué acontecimientos históricos pueden investigar y no sé, buscamos la manera de distribuirlos entre los estudiantes y que cada uno investigue sobre ese tema y bueno, cree un cuento. Porque un poco desde su iniciativa propia veo que les ha sido difícil, sobre todo porque no hay mucha bibliografía, me imagino, ¿no? Que encuentren una figura o un hecho histórico sobre el cual crear un cuento. Entonces, no sé, María Eugenia, si nos puede ofrecer ese apoyo de, como usted, como quiera que sea, tiene más dominio de la historia de la localidad,
crear un listado de personajes o acontecimientos, las dos cosas, ¿ya? Incluso hoy Perfecto. vamos a ver, en la sesión de hoy vamos a ver cómo esta figura histórica no necesariamente tiene que ser relacionada con la vida política o militar del país. ¿Por qué? Porque por lo general en las clases de historia, cuando hablamos de historia, ¿de qué hablamos? De guerras, de fundaciones, o sea, de acontecimientos de corte político, ¿ya? Entonces, precisamente el cuento que les traigo para ver hoy es un cuento donde vamos a vincular la historia, la filosofía, la física, ¿ya? Porque es un poco el objetivo que cuando María Eugenia me invitó a hacer el taller, era un poco de la relación, ¿no? de la literatura con la historia. Y entonces, a partir de esa forma de entender la asignatura, que me parece genial, pues yo encontramos otras historias que podemos vincular no solo con la literatura, sino con otras asignaturas, como es la física. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces yo creo, Lisen, que lo más apropiado sería eso. O sea, buscar la forma de orientarlos mejor y no dejarlo a que cada quien busque, porque la bibliografía se ha hecho muy compleja, ¿no? Llevamos un mes trabajando y no hemos logrado encontrar una historia que sea interesante. Entonces, de esa Sí, forma, Armin, la cuestión era no imponer yo los temas, ¿no? Yo quería que más bien salga de ellos iniciativa, creatividad y sobre todo de el interés que ellos tengan por determinados temas. No sé si alguien te escribió, yo no sé si los chicos tengan ya los temas, porque tampoco les hemos preguntado, ¿no? Ahora, yo no tengo problema, yo puedo preparar ya para la próxima clase un listado de personajes históricos y más o menos inclusive buscar si hay fuentes para la investigación, ¿no? Que eso necesitamos, investigar sobre los personajes para luego pasar al cuento, ¿no? Ahora, hay un asuntito, Armin, la cuestión del horario, yo no sé si será posible que trabajemos una vez por semana. No sé cómo habíamos quedado la vez pasada, porque a veces yo pienso que ahora están los chicos trabajando con proyectos y medio un poco se complican en el trabajo de las tareas diarias, entonces me va a empezar a faltar muchísimo. ¿Qué te parece, Armin, si dejamos los días lunes a esta hora y trabajamos todos los lunes a esta hora? No sé qué opinen también los chicos. lo que habíamos conversado en diciembre es que trabajáramos una vez al mes. Por mi parte, no es mayor problema que trabajemos con otra frecuencia. Yo me puedo organizar en el trabajo y demás, no es mayor problema. Pero lo que sí es importante es que se comprometan a participar, porque si no, no tiene sentido. Que a mí me parece muy poco una vez al mes. No sé, chicos, ¿qué opinan? 2 veces al mes. Una vez al mes realmente es muy poco, sobre todo para dar el seguimiento. Porque la idea es... Buena noche, pero dicen. Buena noche. ¿Cómo? No, ¿y qué les parece, chicos? Buena noche. Perfecto, no hay problema. Una vez por semana, ¿qué les parece? Una vez por semana. A mí me parece bien. Porque si no, no va a haber continuidad y va de unas... Sí, dicen, pero yo puedo noches, el problema. Noche que yo puedo. Yo les consulto, porque pongámonos de acuerdo hoy día, y también depende de Armin, ¿no? Armin también necesita, él también, necesitamos ver cómo está, qué disponibilidad tiene del tiempo. A ver, yo quisiera escucharles a ustedes opiniones, jóvenes. Miren, yo con el respeto de la profe María Eugenia, o sea, estamos ahora mismo conectados a 14 personas y con 14 personas, cada quien diga un horario, una hora, un día, una fecha, es imposible. Entonces, más bien, yo les voy a hacer la propuesta, ¿ok? Y los que estén de acuerdo con esa propuesta, podremos participar y el resto, bueno, podemos buscar la forma de organizar. Miren, los días lunes, puede ser un día, no es ningún problema, da igual que sea lunes, martes o miércoles, yo tengo algunos talleres también que organizo. A las 5 de la tarde podríamos hacerlo. Ahora, la pregunta que sí les haría a ustedes es que, porque también la idea es que no sea una carga, ¿ok? Sobre todo porque todos somos acá estudiantes, que la mayoría somos estudiantes, algunas profesoras también, que tienen mucho trabajo, y la idea no es que tengan que no vean este encuentro como un deber de la escuela. Esto no es un deber de la escuela, aquí están voluntariamente, ¿ok? Y esa forma parte de la gracia de estas sesiones, ¿no? Donde estamos leyendo y estamos aprendiendo y compartiendo sobre literatura. Entonces, por mí no sería un problema que fuera una vez a la semana, los lunes a las 5 de la tarde, ¿ya? Que es el horario en el que estamos hoy. ¿Alguien tiene algo en contra de ese horario, lunes a las 5 de la tarde?
No Lo que digo- pasa, yo voy a intervenir. Cuando tomamos la decisión era una vez al mes, así fue el compromiso anterior. No correcto, sé, no sé, sí, así fue la decisión anterior, yo recuerdo. Era perfectamente. una De vez hecho, al mes. fue lo que les comenté, ¿no? Yo lo veo muy frecuente, o sea, por tantas actividades que tenemos que hacer. No sé, si los chicos Eh, pueden, bueno, yo no hay problema, pero yo no voy a poder asistir así. A ver, lo que dice la profesora, tengamos en cuenta, ¿en qué sentido? Que es verdad que hay muchos deberes que hacer, ¿ya? Entonces hagamos algo. Una vez al mes fue el acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Pero una vez al mes está bien que nos reunamos y que tengamos un buen encuentro de lecturas y demás, está chévere. Pero si la idea es darle seguimiento al proceso creativo de ustedes, una vez al mes es muy poco tiempo porque en ese día tendríamos que analizar, qué sé yo, los 12, 10, 12 trabajos que ustedes hagan y una vez al mes se va a demorar mucho en que volvamos a vernos. Entonces, atendiendo el punto de equilibrio entre las dos cosas, la profesora María Eugenia había hablado cada 15 días, me parece que también es lógico, ¿ya? El profesor Eugenia Crespo, mejor cada 15 días, ¿le parece? Claro, ahí podría ser cada 15, o A sea, ver, 2 veces al mes. entonces, exacto, hagamos algo que sea el segundo y el último lunes de cada mes, ¿ok? Igual yo siempre, ustedes ven que yo siempre les mando un mensaje, les digo, nos vemos el próximo lunes y con tiempo les aviso, ¿no? Pero para que se agenden sería el segundo mes, el segundo lunes y el último lunes, ¿ok? Me parece bien. Entonces quedemos así, cada 15 días, igual yo estoy pendiente de mi agenda y les informo, ponte como hice el viernes pasado, les recordé que hoy lunes teníamos. Ahora, sí, profe, le agradezco mucho a María Eugenia y también a la otra profesora, si nos puede ayudar, o sea, estoy refiriéndome a la que no está conectada ahorita, no sé si es que ya no puede seguir conectándose, con el tema de darle una guía a los estudiantes sobre los temas. Precisamente, ¿por qué? Porque hemos estado dejándola a la libertad y me imagino que no lo han hecho entre muchas razones porque no es sencillo encontrar información de la historia local si no está escrita todavía. Entonces, en función de eso, creo que podemos llegar a ese acuerdo, ¿ok? Entonces, el próximo encuentro sería el lunes 8 de febrero. Anótenselo por ahí. 8 de febrero a las 5 de la tarde. Listo. Ahora sí, entonces, bueno, estando de acuerdo en el horario y en la dinámica que vamos a trabajar, para la siguiente, yo esperaría a María Eugenia, si puede tener los temas, ya sea de personalidad o de acontecimiento, antes del día 8 y me lo comenta a mí, entonces lo debatimos y lo vamos redondeando para hacer la Perfecto, Armin. En la próxima semana yo ya te envío, ¿sí? ya, Lo maravilloso. más pronto posible. Yo un poco organizo los temas, busco personajes y aquí está Moniquita, también está la compañera Eugenia Crespo. Si pues ustedes también me pueden sugerir, encantado a mi WhatsApp y formamos entre todos, ¿sí? Inclusive, si aquí están los estudiantes, si ellos dicen, licenciada, yo tengo personajes que me gustaría y que he oído Bien, en una historia de esto, también me envían y pues formamos entre todos, ¿sí? eso sería ideal también. Entonces, bueno, llegamos a esos acuerdos y creo que de esa forma nos podemos organizar bien bonito. Ahora, como les comentaba, y de paso se lo digo a María Eugenia para que lo tenga en cuenta, hoy vamos a ver un cuento que forma parte de una novela, un capítulo de una novela, que le pueda dar idea de qué tipo de personaje, no necesariamente, como bien decía, del tipo político y militar, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora y que es lo que la historia recoge casi siempre, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a hacer la lectura de hoy y déjenme, primero la busco, estamos acá, taller de narrativa histórica, muy bien, ya les comparto. Muy bien. Bueno, como les decía, vamos a hacer un vínculo entre física, entre historia y literatura, y vamos a leer un capítulo de la novela de Jostein Steingarten que se llama El mundo de Sofía, no sé si alguno de ustedes la conoce, y dentro de esa novela, bueno, uno de los capítulos habla de Demócrito, ¿ya? Comencemos un poco presentando brevemente a Jostein Steingarten, es noruego, nació en el año 52, es vivo todavía, fundamentalmente ha escrito obras para niños y jóvenes. En el 1990 recibió el Premio Nacional de Crítica de su país y al año siguiente el Premio Europeo de Literatura Juvenil. Precisamente El mundo de Sofía, esta novela de la que hemos extraído una parte para compartir con ustedes,
Es uno de sus libros más traducidos, se ha traducido a más de 63 idiomas. Y bueno, como podrán imaginarse, eso ha tenido una difusión mundial, ¿no? Entonces, el mundo de Sofía es una niña que de alguna forma se vincula con, no les dejo toda la historia para que busquen el libro y lo lean, se vincula con un profesor de filosofía que le envía por correspondencia acertijos y cartas. O sea, dentro de esos acertijos vienen algunas preguntas, y dentro de las cartas, que vienen en un sobre amarillo, como ven que va a decir acá, trae información sobre una figura relacionada con la filosofía o algún movimiento filosófico. En el caso del que seleccioné para hoy es Demócrito, que es un filósofo griego de la antigüedad, ya lo vamos a leer acá en el cuento, y como en las últimas sesiones les estaba proponiendo desde el inicio las preguntas que vamos a trabajar al final, y les pido que tomen nota o que memoricen o que estén atentos a estas cuestiones, ¿ya? ¿Por qué se dice que el Lego es el juguete más genial del mundo? Eso lo dice en la historia, y entonces les vamos a estar conversando sobre eso. ¿Por qué el Lego es el juguete más genial del mundo? ¿Cómo se relaciona el juego del Lego con los átomos? ¿Ya? ¿Quién era Demócrito? ¿Qué herramienta utilizó para llegar a las conclusiones que obtuvo? La historia de la ciencia ha demostrado o ha negado las teorías de Demócrito. ¿Ya? Toda esa información se ofrece dentro del cuento, y también vamos a ver por qué se dice que Demócrito era materialista. Esto es un concepto filosófico que probablemente ya ustedes conozcan porque están en bachillerato la mayoría, bueno, todos, ¿no? No obstante a eso, lo explican dentro del cuento. ¿Qué pensaba Demócrito sobre el alma y la conciencia de los seres humanos? Como ven, una pregunta muy filosófica. ¿Y cómo se evidencia la relación con la física, la historia y la filosofía en este cuento? Esas son las preguntas que vamos a estar trabajando hacia el final, y bueno, van a ver las conclusiones luego a la final. Sin más, les doy paso a la lectura de la historia de hoy, que se llama Demócrito, el juguete más genial del mundo. Es una especie de subtítulo que tiene el cuento. Y dice así, déjenme disminuir esto para poder leer. Bueno, aquí tenemos una foto, ¿no? La foto evidentemente es referencial, existen fotografías de la época. Quise poner esta bola de Legos acá donde Demócrito está sosteniendo su bola, pero mi Photoshop no alcanzó a ese nivel. Entonces, bueno, se las puse por separado. Pero igual para que tengan una referencia. Esas son las dos cosas que se refieren. Dice así: Sofía, que es la protagonista, cerró la caja de galletas que contenía todas las hojas escritas a máquina que había recibido del desconocido profesor de filosofía. Salió a hurtadillas del callejón y se quedó un instante mirando al jardín. De repente se acordó de lo que había pasado la mañana anterior. Su madre había bromeado con la carta de amor durante el desayuno. Ahora se apresuró hasta el buzón para evitar que aquello volviera a suceder. Recibir una carta de amor 2 días seguidos daría exactamente el doble de corte que recibir una. Bueno, aquí ven, está jugando con un capítulo precedente, porque a las primeras cartas que recibió la niña del profesor de filosofía, bueno, la madre estuvo bromeando con ella, ¿no? Es lo que se refiere. De nuevo, había allí un pequeño sobre blanco. Sofía comenzó a vislumbrar una especie de sistema en las entregas. Este capítulo es el capítulo 4, si mal no recuerdo, 3. 4 sería el tercero que se habla de filosofía. De nuevo vio un pequeño sobre blanco. Sofía comenzó a vislumbrar una especie de sistema en las entregas. Cada tarde había encontrado un sobre grande y amarillo en el buzón. Mientras leía la carta grande, el filósofo solía deslizarse hasta el buzón con el sobrecito blanco. Esto significaba que no le resultaría difícil descubrirlo o descubrirla. Si se colocaba ante la ventana de su cuarto, tendría buena vista sobre el buzón y seguro que llegaría a ver al misterioso filósofo, porque sobrecitos blancos no surgen por sí mismos, así como así. Sofía decidió estar muy atenta al día siguiente. Era viernes y tenía todo el fin de semana por delante. Salió de su habitación y abrió el sobre. Esta vez solo había una pregunta en la nota, pero la pregunta era, si cabe, más loca que aquellas 3 que habían venido en la carta de amor. ¿Por qué el Lego es el juguete más genial del mundo? Ahí van viendo, esa es una de las preguntas que tenemos que contestar, ¿no? En primer lugar, Sofía no estaba segura de estar de acuerdo con que el Lego fuese el juguete más genial del mundo.
Al menos había dejado de jugar con él hacía muchos años. En segundo lugar, no era capaz de entender qué podía tener que ver el Lego con la filosofía. Pero era una alumna obediente y empezó a buscar en el estante superior de su armario. Allí encontró una bolsa de plástico llena de piezas de Lego de muchos tamaños y colores. Por primera vez en mucho tiempo, se puso a construir con las pequeñas piezas. Mientras lo hacía, le venían a la mente pensamientos sobre el Lego. Resulta fácil construir con las piezas del Lego, pensó. Aunque tengan distinta forma y color, todas las piezas pueden ensamblarse con otras. Además, son indestructibles. Sofía no recordaba haber visto nunca una pieza de Lego rota. De hecho, todas las piezas parecían tan frescas y nuevas como el día, hacía ya muchos años, en que se lo habían regalado. Y sobre todo, con las piezas del Lego podría construir cualquier cosa. Y luego podía desmontarlas y construir algo completamente distinto. ¿Qué más se puede pedir? Sofía llegó a la conclusión de que el Lego, efectivamente, muy bien podía llamarse el juguete más genial del mundo, pero seguía sin entender qué tenía que ver con la filosofía. Pronto Sofía construyó una gran casa de muñecas. Apenas se atrevió a confesarse a sí misma que hacía mucho tiempo que no lo había pasado tan bien como ahora. ¿Por qué dejaban las personas de jugar? Cuando la madre llegó a casa y vio lo que Sofía había hecho, se le escapó. Qué bien que todavía seas capaz de jugar como una niña. Bah, estoy trabajando en una complicada investigación filosófica. Su madre dejó escapar un profundo suspiro. Seguramente estaba pensando en el conejo y en el sombrero de copa. Al volver del instituto al día siguiente, Sofía se encontró con un montón de hojas en un gran sombrero amarillo. Se llevó el sobre a su habitación y se puso enseguida a leer, aunque al mismo tiempo vigilaría el buzón. La teoría atómica. Bueno, esto es lo que aparece dentro del sobre. O sea, en el libro está diferenciado a nivel de diseño. Acá, bueno, les comento para que lo sepan. La teoría atómica. Decía así la carta. Aquí estoy de nuevo, Sofía. Hoy conocerás al último gran filósofo de la naturaleza. Se llamaba Demócrito, aproximadamente entre el 460 y el 370 a.C. y venía de la ciudad costera de Abdera, al norte del mar Egeo. Si has podido contestar a la pregunta sobre el Lego, no te costará mucho esfuerzo entender lo que fue el proyecto de este filósofo. Miren, aquí quiero hacer una pequeña pausa y quiero llamarles la atención sobre algo. Vemos cómo este profesor de filosofía ha utilizado una estrategia pedagógica que ahorita, bueno, es la que rige nuestra malla curricular, pero que es una estrategia pedagógica muy práctica. Él creó un conocimiento previo, ¿ya? Para, a partir de ese conocimiento previo, explicar un concepto de filosofía. Vamos a ver de qué forma lo hizo y cómo lo logra, ¿no? La malla curricular nos dice que partamos de la experiencia previa de cada uno de nosotros para enfrentarnos a nuevos conceptos y nuevos contenidos. Veamos es esta relación, Armin, es esta relación que nosotros utilizamos interdisciplinar, ¿no? En relacionar los temas nuestros con otras asignaturas no es tan fácil, pero realmente allí está la estrategia de la que estás hablando. Claro, y no, fíjense, no solo la relación con otras materias, que el conocimiento, o sea, la vida es integrada, o sea, desmenuzarlo para entenderlo tiene sentido, pero no podemos perder de vista de que es una relación entre todo, ¿no? Pero además de eso, vemos cómo él, la pregunta que el ejercicio previo que le puso fue, juega con el Lego y responde a esta pregunta, ¿por qué el Lego es el juguete más genial? Y vamos a ver lo que le explica ahora de Demócrito, cómo se relaciona, que es precisamente el juego que está haciendo en su narración. Listo, veamos, dice. Demócrito estaba de acuerdo con sus predecesores, en que los cambios en la naturaleza no se debían a que las cosas realmente cambiaran. Suponía, por lo tanto, que todo tenía que estar construido por unas piececitas pequeñas e invisibles, cada una de ellas eterna e inalterable. A estas piezas más pequeñas, Demócrito las llamó átomos. La palabra átomo significa indivisible. Era importante para Demócrito poder afirmar que esto de lo que todo está hecho no podía dividirse en partes más pequeñas. Si hubiera sido así, no habrían podido servir de ladrillos de construcción, pues
Si los átomos hubieran podido ser limados y partidos en partes cada vez más pequeñas, la naturaleza habría empezado a flotar en una pasta cada vez más líquida. Además, los ladrillos de la naturaleza tenían que ser eternos, pues nada puede surgir de la nada. En este punto, Demócrito estaba de acuerdo con Parménides y los eleáticos. Pensaba además que los átomos tenían que ser fijos y macizos, pero no podían ser idénticos entre sí. Si los átomos fueran idénticos, no habríamos podido encontrar ninguna explicación satisfactoria de cómo podían estar compuestos, pudiendo formar de todo, desde amapolas y olivos hasta piel de cabra y pelo humano. Existe un sinfín de diferentes átomos en la naturaleza, decía Demócrito. Algunos son redondos y lisos, otros son irregulares y torcidos. Precisamente por tener formas diferentes, podían usarse para componer diferentes cuerpos. Pero, aunque sean muchísimos y muy diferentes entre sí, son todos eternos, inalterables e indivisibles. Cuando un cuerpo, por ejemplo, un árbol o un animal, muere y se desintegra, los átomos se dispersan y pueden utilizarse de nuevo en otro cuerpo, pues los átomos se mueven en el espacio, pero como tienen entrantes y salientes, se acoplan para configurar las cosas que vemos en nuestro entorno. Ya has entendido lo que quise decir con las piezas del Lego, ¿verdad? Tienen más o menos las mismas cualidades que Demócrito atribuía a los átomos, y precisamente por ello resultan tan buenas para construir. Ante todo, son indivisibles, tienen formas y tamaños diferentes, son macizas e impenetrables. Además, las piezas del Lego tienen entrantes y salientes que hacen que las puedas unir para poder formar todas las figuras posibles. Estas conexiones pueden deshacerse para dar lugar a nuevos objetos con las mismas piezas. Lo bueno de las piezas del Lego es precisamente que se pueden volver a usar una y otra vez. Una pieza del Lego puede formar parte de un coche un día y de un castillo al día siguiente. Además, podemos decir que las piezas del Lego son eternas. Niños de hoy en día pueden jugar con las mismas piezas con las que jugaban sus padres. También podemos formar cosas de barro, pero el barro no puede usarse una y otra vez, precisamente porque se puede romper en trozos cada vez más pequeños y porque esos pequeñísimos trocitos de barro no pueden unirse para formar nuevos objetos. Hoy podemos, más o menos, afirmar que la teoría atómica de Demócrito era correcta. La naturaleza está efectivamente compuesta por diferentes átomos que se unen y vuelven a separarse. Un átomo de hidrógeno, que está asentado dentro de una célula en la punta de mi nariz, perteneció en alguna ocasión a la trompa de un elefante. Un átomo de carbono dentro de un músculo de mi corazón estuvo una vez en el rabo de un dinosaurio. En nuestros días, la ciencia ha descubierto que los átomos pueden dividirse en partículas elementales. A estas partículas elementales las llamamos protones, neutrones y electrones. Quizás esas partículas puedan dividirse en partes aún más pequeñas, que de hecho yo imagino que ustedes sepan si se dividen los quarks. No obstante, los físicos están de acuerdo en que tiene que haber un límite. Tiene que haber unas partes mínimas de las que esté hecho el mundo. Demócrito no tuvo acceso a los aparatos electrónicos de nuestra época. Su único instrumento fue su inteligencia. Y su inteligencia no le ofreció ninguna elección. Si de entrada aceptamos que nada cambia, que nada surge de la nada y que nada desaparece, entonces la naturaleza ha de estar compuesta necesariamente por unos minúsculos ladrillos que se juntan y que se vuelven a separar. Esas fueron las conclusiones a las que llegó, ¿no? Demócrito no contaba con ninguna fuerza o espíritu que interviniera en los procesos de la naturaleza. Lo único que existe, según él, son los átomos y el espacio vacío. Así pensaba, ya que no creía en nada más que en lo material. Por eso le llamamos materialista. No existe ninguna intención determinada detrás de los movimientos de los átomos. En la naturaleza todo ocurre mecánicamente. Esto no significa que todo lo que ocurre sea casual, pues todo sigue las leyes inquebrantables de la naturaleza. Demócrito pensaba que había una causa natural en todo lo que ocurre, una causa que se encuentra en las cosas mismas.
En una ocasión dijo que preferiría descubrir una ley de la naturaleza a convertirse en rey de Persia. La teoría atómica también explica nuestras sensaciones, pensaba Demócrito. Cuando captamos algo con nuestros sentidos, se debe a los movimientos de los átomos en el espacio vacío. Cuando vemos la luna, es porque los átomos de la luna alcanzan mi ojo. ¿Y qué pasa con la conciencia? No podrá estar formada por átomos, es decir, por cosas materiales. Pues si Demócrito se imaginaba que el alma estaba formada por unos átomos del alma, especialmente redondos y lisos. Al morir una persona, los átomos del alma se dispersan hacia todas partes, luego pueden entrar en otra alma en proceso de creación. Esto significa que el ser humano no tendría un alma inmortal. Mucha gente comparte también, incluso hoy en día, este pensamiento. Opinan como Demócrito que el alma está conectada al cerebro y que no podemos tener ninguna especie de conciencia cuando el cerebro se haya desintegrado. Estamos viendo filosofía, ¿ok? Es importante saber que esta es una teoría, ¿ya? Demócrito puso temporalmente fin a la filosofía griega de la naturaleza. Estaba de acuerdo con Heráclito en que todo en la naturaleza fluye. Las formas van y vienen, pero detrás de todo lo que fluye se encuentran algunas cosas eternas e inalterables que no fluyen. A estas cosas es lo que Demócrito llamó átomos. Mientras leía, Sofía miraba por la ventana para ver si aparecía junto al buzón el misterioso autor de las cartas. Se quedó mirando a la calle fijamente, pensando en lo que acababa de leer. Le pareció que Demócrito había razonado de un modo muy sencillo y, sin embargo, muy astuto. Había encontrado la solución al problema de la materia primaria y del cambio. Este problema era tan complicado que los filósofos lo habían meditado durante varias generaciones. Pero al final, Demócrito había solucionado todo el problema utilizando simplemente su inteligencia. Sofía estaba a punto de echarse a reír. Tenía que ser verdad que la naturaleza estaba hecha de piececitas que nunca cambian. Al mismo tiempo, Heráclito había tenido razón al afirmar que todas las formas de la naturaleza fluyen, pero todos los humanos y todos los animales mueren, e incluso una cordillera de montañas se va desintegrando lentísimamente. Y lo cierto es que también la cordillera está compuesta por unas cositas indivisibles que nunca se rompen. Al mismo tiempo, Demócrito se había hecho nuevas preguntas. Había dicho, por ejemplo, que todo sucede mecánicamente. No aceptó ninguna fuerza espiritual en la naturaleza, como Empédocles y Anaxágoras. Además, Demócrito pensaba que el ser humano carece de alma inmortal. ¿Podría estar totalmente segura de que esto era correcto? No estaba segura del todo, pero claro, se encontraba muy al principio de su curso de filosofía. Aquí termina este capítulo de la novela El mundo de Sofía, que como vieron, si bien es cierto que hay un contexto más amplio, que además es el pretexto literario que utiliza el autor, se centra en la figura de un solo personaje, que es Demócrito, de las investigaciones que hizo, y las investigaciones que hizo desde el punto de vista del estudio de la naturaleza, que no solo tienen implicaciones de carácter físico, al entender cómo está compuesta la materia, sino que tienen implicaciones de carácter filosófico, porque eso implica determinadas cosas. ¿Ya? Entre las cosas filosóficas que se plantearon, como pudieron ver, es la existencia o no del alma, qué es la conciencia. La teoría de Demócrito, amén de que sea cierta o falsa, que incluso a día de hoy nadie ha podido demostrar científicamente ni que estaba en lo correcto ni que estaba en lo falso con respecto al alma, ¿ya? Si existe o no, si es inmortal o no, más que otra cosa, el alma existe, evidentemente. La teoría de Demócrito tenía sentido para él. ¿En qué forma? En que él decía, si el alma está compuesta de pedacitos, igual que un objeto, como pueden ser los átomos, ¿no? Cuando el cuerpo se muere, ¿qué sucede con el cuerpo? Se desintegra en átomos. Entonces él decía, pues si eso pasa con el cuerpo, pues lo mismo debe pasar con el alma, que se desintegre. Y si los átomos de un cuerpo se vuelven tierra, se vuelven nutrientes para la vegetación y demás, pues por supuesto que los átomos del alma deben ser la materia prima de una nueva alma, pero que la que existía anteriormente ya no existe. Esa era su reflexión, ¿no? Entonces, me gustaría darles la palabra, como hacemos siempre, y vamos a dar respuesta a las preguntas que nos habíamos planteado al principio. La primera pregunta es ¿por qué se dice que el Lego es el juguete más genial del mundo? ¿Quién se anima? Camila, ¿te parece, Camila, si nos comentas? ¿Por qué se dice en esta historia
que el Lego es el juguete más genial. ¿Qué hace el Lego que lo hace tan especial? Yo creo que lo hace especial ya que al ser, podría decir, irreemplazable, ya que siempre va a mantener la misma forma, no importa el tamaño, el color, o sea, siempre va a formar lo mismo, en el sentido de que podemos construir lo que sea, pero no va a cambiar. Miren, Camila dijo la frase que resume todo. O sea, con el ladrillito de Lego se puede construir lo que sea. ¿Ya? Entonces puedes tener una casa de muñecas, puedes tener un barco, puedes tener un coche, puedes tener puedes tener muchísimas cosas diferentes. Ojo, el juego del Lego no es un ladrillito. De hecho, para que mientras más ladrillitos tengas, más cosas puedes formar, ¿no? Y de hecho, en el Lego ya ven que han sacado los personajes y todo, ¿no? Pero es precisamente eso que dice Camila. Lo llaman en este cuento el juego el más maravilloso, más genial del mundo, porque con él se puede hacer muchísimas figuras diferentes, ¿no? Si quieres una muñeca, te haces una muñeca. Si quieres un asiento, un banco, te haces un banco. ¿Ok? Siguiente pregunta. Armin, hay una especie de historia, sí, en que yo les he pasado incluso a mis alumnos los años pasados. Emily puede acordarse sobre la fábrica de Lego, sí, en donde se indica o se enseña cómo se da, por ejemplo, en una empresa, la organización, la planificación, el control, la dirección. Estupenda, ¿no? Es que es genial, genial. Es una fábrica americana. ¿Cómo nació la fábrica americana? ¿Cómo se derrumbó? ¿Cómo volvió a crecer? Es interesante esto del Lego, ¿no? Buenísimo. Chévere, bueno, me alegra entonces. Entonces, a Emily le voy a hacer la próxima pregunta. Emily, ¿cómo ves, cómo comentan en la historia que se relaciona el juego del Lego con los átomos? Bueno, pues... hay dos Emily, perdón. Emily Guamán, perdón, perdón. Emily Guamán, por favor. Bueno, en mi opinión, este se podría relacionar porque, o sea, Lego le podemos formar cosas desde el inicio, son cosas como partículas que según la forma que tú le vayas dando, este va a ir creando su forma, dando tu estilo y generando, o sea, los átomos cuando se unen forman cosas. Y si tú formas con las piezas de Lego, pues también formarías lo que tú quieres. Entonces, yo le relacionaría así. Así mismo es. De hecho, miren, les recuerdo de química, de física, los diferentes tipos de átomos que conocemos, ¿no? El dioxígeno, el octazufre, los metales, el sodio, ¿ok? O sea, tenemos la tabla periódica donde aparecen los elementos que conforman, que son los elementos simples, ¿no? Y vemos los diferentes átomos que existen. Y entonces, por ejemplo, si combinamos dos átomos de oxígeno con uno de hidrógeno, tenemos agua. Dos de hidrógeno con uno de oxígeno, H2O, exacto. Tenemos agua. Entonces, si combinamos, por ejemplo, hierro con oxígeno, tenemos óxido de hierro, que es otra sustancia de la naturaleza. Entonces, vamos viendo cómo a partir de la tabla periódica, esos son todos los elementos que existen, incluidos los que no se han descubierto, a partir de la tabla periódica están compuestas todas las sustancias. Eso es lo que decía Demócrito. Y el Lego es igual, hay diferentes Legos que tienen diferentes formas, pero es como un abecedario. El abecedario es otro símil que podemos emplear. ¿Por qué? Porque con 27 letras componemos cuántos miles de millones de palabras diferentes que nos permiten comunicarnos. Las letras son los ladrillitos del Lego, que son el equivalente a los átomos, son la partícula mínima del lenguaje. De esa misma manera, el átomo es la partícula mínima que conforma las diferentes sustancias de la naturaleza. Que el átomo esté compuesto a su vez por electrones, neutrones y protones, y que además esos estén compuestos de quarks de varios tipos, pues definitivamente Demócrito no tenía cómo saberlo. Y no tenía cómo saberlo precisamente porque cuál era la única herramienta que tenía. Vamos a dejar quién era Demócrito porque ya lo sabemos. ¿Qué herramienta utilizó para llegar a las conclusiones que obtuvo? ¿Qué nos dicen acá? ¿Quién se anima? Ahora sí, la Emily, por favor, Emily Chacón. ¿Estás por aquí? No, me perdí. Creo que se desconectó Emily. Bueno, fíjense, en dos ocasiones en el cuento dicen que Demócrito no tenía, por ejemplo, microscopios electrónicos, sino que solo disponía de una sola herramienta. ¿Cuál era? Inteligencia.
su inteligencia, ¿verdad? O sea, el razonamiento. Demócrito llegó a esas conclusiones única y exclusivamente observando y razonando, pero observando lo que se veía además a simple vista, porque no tenía más herramientas que eso. Y haciéndose una serie de preguntas. Por ejemplo, él había partido de teóricos anteriores que decían, bueno, todo fluye, o hay algo que cambia, o hay algo que no cambia, pero además, sin esta famosa ley de la física que todos conocemos, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, a partir de eso decía, bueno, ¿cómo es que funcionan esos fenómenos, no? Y la conclusión a la que llegó fue que existen diminutos ladrillitos de lo que todo está compuesto. Ah, que de esos ladrillitos no todos pueden ser iguales, porque si no, solo se formarían las mismas cosas, sino que tiene que haber ladrillos diferentes para, combinándolos, formar cosas diferentes. Y a la larga, la siguiente pregunta sería, ¿la historia de la ciencia ha demostrado o negado las teorías de Demócrito? Esta es una pregunta complicada. ¿Por qué digo que es complicada? Porque Demócrito, dentro de este cuento, vemos que tenía varias teorías. Entonces yo la voy a simplificar y le voy a preguntar a David, si me ayuda. David, ¿la historia de la ciencia ha demostrado o ha negado que la materia está compuesta por átomos y que son la base de la construcción de todas las sustancias que existen? Fíjense, digo sustancias para no meterme en el tema filosófico del alma y los conceptos más abstractos. ¿Qué piensas, David? No ha podido, creo que decía ahí. ¿Perdón? No ha podido, decía ahí la ciencia, explicar eso. Claro, la ciencia no ha podido demostrar las partes de la teoría que se relacionan, digamos, con el alma, con el espíritu y demás, ¿no? Entiendo que quieres decir así. Sin embargo, hasta nuestros días conocemos que la materia, o sea, los objetos tangibles, al menos están, incluso, bueno, otros intangibles como puede ser el aire, llamarlo de alguna forma, están compuestos de átomos. De hecho, el aire está compuesto, sabemos, tiene un 70 y tanto % de nitrógeno, tiene oxígeno, tiene vapor de agua, tiene los gases inertes, o sea, una serie de átomos independientes que forman una sustancia, en este caso el aire. La ciencia, en sentido general, ha demostrado que el átomo, propiamente dicho, no es indivisible, porque sí se puede dividir, pero sí ha ratificado que el átomo es la partícula que compone las diferentes sustancias, ¿no? Ojo, las sustancias materiales, ¿ya? A la parte filosófica del alma, la existencia de la conciencia y demás, no vamos a entrar ahí porque precisamente es lo que, como decía David, la ciencia no ha logrado demostrar o negar definitivamente. Ahora, ¿por qué se dice que Demócrito era materialista? Esto está muy relacionado con lo que acabamos de hablar. Porque solo creía en lo material. Porque solo creía en lo material. ¿Recuerdan de filosofía qué es lo contrario de ser materialista? Si no recuerdan, no pasa nada, ¿ok? Solo les pregunto. La tendencia filosófica que se opone al materialismo es el idealismo, ¿ya? El idealismo que dice que existe un creador de todas las cosas, ¿ya? Y además es muy interesante, y esto es algo que desde mi época de estudiante a mí me ha quedado como el gran punto de contacto entre los materialistas y los idealistas, ¿no? Los idealistas tienen una máxima con todo fundamento que dice: Dios no tiene antes ni después, no tiene principio ni final, ¿ya? Es un ente eterno. Y los materialistas dicen: la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, las dos corrientes del pensamiento, en ese sentido, se basan en un argumento de lo infinito. Pero que también podrían relacionarse, Armin, con el objetivismo y el subjetivismo también. Por supuesto. Sí, o sea, les comenté solo una cosa para no entrar en filosofía, que es muy profundo, ¿no? Pero lo que les quería comentar era precisamente eso. Cuando los materialistas dicen: no tiene sentido que exista un creador que existió todo el tiempo y que no tiene ni principio ni fin, se basan en un argumento que tiene la misma naturaleza, porque los materialistas decían, como decía Demócrito, que hay cosas que no se crean ni se destruyen, que han existido siempre. Entonces, para los idealistas son digamos, el espíritu, la conciencia o Dios en los diferentes, digamos, corrientes filosóficas relacionadas con el idealismo. Y en de los materialistas hablan de la materia. Por supuesto, la materia que, como decía Demócrito,
Miren, Demócrito no era materialista por caprichoso, sino porque sus análisis lo llevaron a pensar de esa forma, y lo demuestra en este cuento. Demócrito decía, como les comentaba hace un rato, si todo está compuesto de una partícula básica, diminuta e indivisible, pues la conciencia y el alma también. Y esas partículas que forman la conciencia, cuando uno muere, pues se separan de la misma manera que se descompone el cuerpo. Entonces, esa forma de pensar fue lo que lo llevó a él a decir que no existía un alma inmortal. Y si no hay un alma inmortal, pues sencillamente no tiene sentido hablar de seres extracorpóreos, inmateriales. Entonces, bueno, amén de que Demócrito tuviera o no tuviera razón, ese no es el punto de hoy. Lo que sí quiero que dejar claro es que la herramienta que él utilizaba era el razonamiento, y a partir de eso llegó a conclusiones que en su forma de entender el mundo tenían lógica, ¿no? Se dice que era materialista básicamente por lo que comentaba. Dice, bueno, ¿qué pensaba sobre la habilidad de conciencia? Ya eso lo hemos hablado muchísimo. Y la otra pregunta, ¿cómo se evidencia la relación de la física, la historia y la filosofía? ¿Ya? ¿Cómo se evidencia? Déjame ver quién está conectado. Paula, ¿nos quieres comentar? ¿Cómo se muestra en este relato que se habla, que se relaciona la física, incluso la química, la filosofía, la literatura y la historia? Más compleja, pero una pregunta muy sencilla. Piénsalo yo para que veas que es muy sencilla. ¿Tienes silenciado? Creo que todo se relaciona en un punto en el que usamos, yo siento que él usó más como un poco de física para llegar al resultado que él quiso. También la historia que él tuvo que investigar y también ayudó mucho en la investigación. Y en la filosofía también pensar, porque él solo tenía su inteligencia. Él no creía en nada, tenía su inteligencia y su filosofía de su creencia. Muy interesante lo que dice Paula. ¿En qué sentido? Fíjense, Paula relaciona directamente el proceso de razonar y de pensar con la filosofía. Y es que la filosofía es eso, ¿ya? Hacernos preguntas que nos conduzcan a entender el mundo. Pero la ciencia también es eso, hacernos preguntas que nos conducen a entender el mundo. Ahora, los filósofos hacen preguntas, digamos, relacionadas no solo con la parte material que compone el mundo, sino con la ética, la moral, las artes, la existencia misma, la razón de ser, el motivo, ¿no? El motivo por qué las cosas funcionan y por qué las cosas existen. Y la ciencia se enfoca en gran parte, ¿no?, a explicar cómo, o sea, más que el por qué, el cómo funciona cómo están compuestas las cosas, por qué las cosas funcionan de la forma en que lo hacen, ¿no? Y como bien decía Paula, nos está contando la historia de un científico, así de simple, no es más complejo que eso. La historia que nos está hablando el profesor de esta chica a través de la carta, el profesor de Sofía, es la historia de lo que vivió este filósofo, científico, naturalista griego en el año 400 y tanto antes de Cristo, ¿ok? Y vemos cómo esa reflexión filosófica lo llevó a sentar las bases de una de las teorías físicas y químicas más importantes que ha llegado hasta nuestros días, que es el modelo atómico. Modelo atómico que luego trabajaron otros muchísimos científicos y que aún en la actualidad se sigue explorando, ¿ya? Ni qué sabía Demócrito de que existían antimaterias, o sea, antineutrones, antiprotones, ni mucho menos, ¿no? Demócrito llegó hasta hablar del átomo y el vacío. Y el vacío es donde no había nada, ¿ya? Ahorita, en este momento, sabemos que gran parte del vacío del universo no es vacío, sino es antimateria. Entonces, son conceptos que la ciencia ha ido investigando a lo largo de muchísimos años y, por supuesto, con el desarrollo de mucha tecnología. Ahora bien, teniendo estas preguntas por acá, vamos a llegar a diferentes conclusiones que me interesan. ¿Por qué? Porque son las conclusiones del tipo estrategias narrativas que utilizó el autor Jostein Gaarder para hacer su relato. Primero, la historia de la humanidad incluye muchos aspectos, no solo la vida de figuras relevantes ni acontecimientos políticos y militares, sino también la historia del pensamiento, la ciencia, las artes, la cultura en sentido general. ¿Ok? Por eso le decía a la profe María Eugenia que cuando pensáramos en la historia, quizás no tenga que ser de un militar, un fundador o algo así, puede ser la historia de un eminente científico, de un profesor de muchos años de experiencia, quizá haya fallecido o vivo también, la historia de una biblioteca,
ya la historia de diferentes instituciones que no necesariamente estén relacionados con lo que estudiamos propiamente en las clases de historia. Porque en las clases de historia vamos a hablar, David nos decía, no, hubo un alcalde que bueno, finalmente lo mataron, lo cometieron un crimen, precisamente por sus ideas, ¿no? Y siempre pensamos, cuando hablamos de historia, en este tipo de acontecimientos. Pensamos en las batallas que hubo, en los movimientos geopolíticos, o sea, cómo cambió las fronteras del país o las fronteras de la provincia, cuando se fundó tal cantón. Pero la historia incluye, como vimos en este caso con Demócrito, también la historia del pensamiento, de la cultura, de las ciencias en sentido general, ¿no? Entonces, les quiero con este cuento ampliar un poco más el rango de posibilidades, ¿no? A lo mejor tenemos un catedrático, un escritor, que puede, o un actor, no sé, un cantante, que pueda tener una trayectoria que pueda ser interesante, y en función de eso podemos escribir una historia sobre esa figura. O también un acontecimiento histórico no tiene que ser la fundación de la ciudad, puede ser la fundación de la universidad o la fundación de una biblioteca o algo así, ¿no? Más allá de los acontecimientos típicamente. Yo tengo una inquietud, Armin. Claro. Mira, ¿tiene que ser necesariamente el personaje muerto o puede ser en vida? Puede ser en vida, por supuesto que puede ser en vida. De hecho, por decirlo de alguna forma, o sea, muchos historiadores se dedican a estudiar la vida de figuras que están vivas, incluso comparten con él, no sé, por ponerles un caso, Barack Obama, o sea, Barack Obama tiene un biógrafo oficial que se dedica a escribir sus memorias y demás, ¿no? Y las publican, o sea, incluso a veces las publican antes de que fallezca el personaje, o sea, perfectamente puede ser vivo. Ah, ¿cuál es la gracia? Que sea una figura que tenga una trayectoria que amerite. No solo porque tenga una trayectoria ejemplar, sino porque haya sucedido cosas que sean interesantes de contar. Por ejemplo, ayer yo me leí una novela que la tenía por acá, es una novela de ficción, no es historia, que se llama Stoner, ¿ya? De William algo. Stoner era un profesor universitario y lo que nos cuenta la novela es la vida de ese profesor. Pero era un profesor, no voy a decir mediocre porque no era mediocre, pero no era relevante. Entonces, lo que era importante en su vida era el contexto. O sea, un profesor que vivió durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces el narrador nos cuenta desde su punto de vista, desde el punto de vista del personaje, cómo vivió el periodo universitario en la Universidad de Missouri, en la Columbia, Missouri, no Columbia de Nueva York, sino la del otro lado del país. Y entonces, precisamente, lo interesante no es tanto el profesor, sino el contexto. Entonces, capaz que eso nos pueda servir también de elemento para decidir la personalidad. Pero sí tiene que ser algo de interés. ¿Por qué? Porque no hay interés literario en las cosas comunes y cotidianas, salvo que lo hagamos muy bien, ¿no? Se puede, ¿no? Pero bueno, sí, Listen, puede ser realmente un personaje vivo. Ya, un personaje... Bueno, por ejemplo, yo hablo, ¿no, Armin? Había un señor aquí, yo no sé si se habrá muerto. Ustedes guaguas que andan más que yo hablo en el sentido de que ustedes salen, ¿no? Y tienen amigos y van por ahí. Hay un personaje acá que se llama el Negro Elías. Sí le conocen ustedes, ¿no es cierto? ¿Le conocen o no, chicos? Sí, está en el asilo de ancianos. Ah, ya, entonces ahora está en el asilo de ancianos. Ya yo eso no había sabido, sí. Por ejemplo, es un personaje en el sentido de que, a ver, él no fue alcalde, no fue político, no fue nada, no. Pero el Negro Elías, por ejemplo, es un hombre que se vestía medio, era característico, se vestía, primero se ponía periódicos, ¿no? Dentro, o sea, se ponía ropa, ¿no? Pero encima periódicos y se amarraba con unas medias. Y a la final llegó un momento que tantos trapos se puso que le veíamos solo con una sola cosa, ¿sí? O sea, era increíble este señor. Y vivía debajo del puente, Armin. O sea, dormía debajo del puente y él creo que así es para no tener frío, ¿no? Es un personaje popular y definitivamente está relacionado con la historia de la localidad. Acá en Quito también existen muchos personajes de ese tipo que las personas lo identifican, ¿no? En cada localidad siempre hay un personaje así pintoresco, ¿no? Puede ser de interés escribir sobre su vida o alguna... No tiene que ser la vida entera porque sería una novela o una biografía, sino una anécdota. Cuando digo una anécdota es un acontecimiento, ¿no? El día que no sé, que se lo llevaron al asilo. Y cómo él no quería, no sé, estoy poniendo una cosa que no conozco, ¿no? Cómo él no quería irse al asilo, ¿por qué? Porque en donde él estaba, como en la calle, ya conocía al panadero que le regaba el pan, y no sé, me invento una historia que no conozco.
pero pueden buscar un acontecimiento específico de su vida, no tiene que ser su biografía, y en función de eso pueden hacer la historia, ¿ya? Sí puede ser, profe, por supuesto. No tiene que ser tampoco una figura, ojo, no tiene que ser una figura positiva en alguna medida, ¿no? Cuando nosotros vemos las novelas de Víctor Hugo, cuando vemos la novela de Nuestra Señora de París, uno de los personajes principales es el obispo y lo ponen como una figura negativa. O sea, no tiene que ser la historia de una persona, digamos, en el mejor sentido. Puede ser la historia de... Como vemos siempre la historia, lo habíamos visto en el taller, la cuentan los que ganan. Entonces, el otro es el malo. Poner la historia desde la perspectiva del otro bando puede ser interesante también, ¿ya? Entonces, por ahí tienen varias estrategias. Ahora, bueno, ya van a ser casi las 6. Quedamos con la profesora María Eugenia de que antes del día 8 de febrero, puede ser el día 8 por la mañana, no hay ningún problema. Antes del día 8 me va a enviar algunos temas y le damos una revisadita. Mira, en el taller María Eugenia están inscritos de 17 estudiantes. Entonces, ya, le doy la palabra a Mónica en principio. Sí, Armin, realmente María Eugenia, Eugenita y estimados jóvenes que están ahora presentes en este espacio de aprendizaje, realmente he concluido que en esta hora de aprendizaje Armin nos ha enseñado muchas cosas. Ha sido una enseñanza transdisciplinar en la que hemos aprendido de física, hemos aprendido de química, de filosofía, a través de una herramienta que nadie nos podemos imaginar que sea tan importante como un Lego. Hemos aprendido también de la parte de filosofía, del materialismo, del idealismo, y una frase que me quedó muy presente y siempre la voy de pronto a llevarte hoy en adelante, que los átomos no solamente son materia, sino posiblemente los átomos también son los átomos del alma. Y yo creo que eso es importante porque somos seres humanos. Así es que felicitaciones, ha sido una hora de aprendizaje. Lo que le he dicho a Eugenita, siempre apoyaremos todos este tipo de actividades. Y bueno, pues sigan adelante. Algún otro momento que yo pueda también acompañarles, con gusto estaré, ya que todos estos espacios nos sirven para aprender cada día más. Vamos aprendiendo muchas cosas y realmente valoro a las chicas y a los jóvenes que están aquí, porque si es que están es porque tienen las ganas de aprender y crear nuevas cosas. Así es que yo estoy un poquito cansada y tengo una actividad ahorita a las 6, así es que me retiro. Muchas gracias por la visita. Gracias. Ha sido un gusto poderla tener por acá y compartir también. Bueno, un gusto. Gracias, Moniquita. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo ya también, ya son las 6 como habíamos comentado, y quedemos en eso. Para el día 8 de febrero estaremos conversando nuevamente. El viernes yo les recuerdo, ya en un mensaje. Espero que les haya llegado el certificado de participación a todos. Si a alguien no le llegó, por favor me escribe y ahí estamos conversando. ¿Ok? Armin, un ratito. Estamos próximos a realizar un evento sobre un concurso de coplas. No sé esta vez si nos puedes sugerir algunas coplas. Bueno, vamos a trabajar con los chicos que también quieran, ¿no? Y ya se acerca, es hasta el viernes 5 de febrero hay que presentar las coplas. Son coplas sobre el carnaval. Si de pronto tienes y nos puedes recomendar algún texto, algún material para poder nosotros trabajar en eso, porque los chicos tienen que trabajar ya haciendo las coplas, aprendiéndose las coplas. Muy bien. Mira, te lo mando por interno, ¿ya? Y cualquier otra cosa me consultas por interno. Ahora a las 6 yo también tengo otra actividad. Ya me desconecto. Pero sí, con todo gusto, claro que tengo de bibliografía que les puede servir para rimar y demás, ¿no? Ya les comparto. Claro que sí. Gracias, Armin. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, Eugenita, por su presencia. Gracias, chicos. Nos vemos. Que pasen bien. Un abrazo para todos.